Onubio, la empresa líder de Huelva en medios audiovisuales e informáticos, patrocina este espacio. Hola, buenas tardes. Vamos a dar lugar a la última parte del Congreso y con la presentación de comunicaciones. Vais a tener un tiempo estipulado de 10 minutos cada comunicación. En primer lugar, doy la palabra a Daniel Pérez Díaz con la comunicación titulada El niño, el trabajo y la construcción de la subjetividad en la infancia andina. Así que, todo tuyo. Sí. Bueno, como el tiempo es un poquillo apretado, si voy a intentar ir rápido, porque si no, luego ya imagino que vamos a estar aquí hasta las tantas de la noche y bueno. Bueno, un poco la estructura del trabajo sería un poco esta, ¿no? En el artículo está obviamente más desarrollada, aquí voy a ser sintético, como digo, pues para que nos dé tiempo a todos a charlar y luego si hay un pequeño debate. Si os fijáis, bueno, un poco la idea, presentar un poco la problemática que me gustaría tratar, que tiene que ver básicamente con cómo se entiende la infancia en el contexto andino en el que he pasado 3 meses este verano, concretamente en Perú, en Huancavelica, que está en los Andes, unos 4.000, 5.500 metros de altura, ¿no? Casi sin pulmones para respirar. Y bueno, esta investigación me interesó sobre todo porque observaba o veía que había una aceptación social generalizada, ¿no? del trabajo infantil, ¿no? Entonces, pues me pregunté un poco el porqué y en esta indagación ha resultado la comunicación, ¿no? Entonces, los puntos básicamente sería presentar ese problema, que ya así un poco sucintamente, porque no tengo mucho tiempo, lo tenéis, un poco ver qué consideración tienen los derechos del niño a nivel, o de la infancia, ¿no? Para no excluir a las niñas, ¿no? En el derecho internacional, ¿no? Luego, cómo se conjuga eso con la subjetividad del niño en la cultura andina, que no es una cultura occidental como la que estamos aquí habituados y en la nuestra más inmediata. ¿Qué violaciones de derechos con respecto o específico al niño indígena hay? Que me parece que son importantes. Y luego, ¿qué solución o qué propuesta tengo o me parece útil para abordar problemas cuando hay un choque entre una tradición cultural determinada, como puede ser la cultura andina, y un enfoque que tiene pretensión de validez universal, como son los derechos, derechos de la Convención del Niño, ¿no? Bueno, esa tensión entre esos dos planos, ¿no? Si lo veis, básicamente tenemos 2 grandes textos en los cuales se recogen los derechos del niño en el derecho internacional, que es la Declaración de los Derechos del Niño, del año 59, ya bastante lejos, y la Convención de los Derechos del Niño del 89, ¿no? En esos 2 textos, básicamente, todos los estados, básicamente está ratificado por todos menos por Somalia y Estados Unidos, hay una idea que está de fondo, que es que hay unos derechos que son universales e inalienables, ¿no? Es como una especie de concretizar, especificando un sujeto, que en este caso es el niño, de lo que era la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Son derechos universales y que tienen pretensión de ser válidos universalmente, independientemente del contexto en el que se apliquen, ¿no? Sin embargo, en los últimos años, concretamente en el 2002, ha habido iniciativas por parte de otros países, como por ejemplo Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, yo estaba en Perú, de una declaración que, si bien tiene muchos puntos de conexión con respecto a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tiene puntos muy específicos de lo que yo considero que es la cultura andina y sobre todo en la idea de reconocimiento de los derechos culturales, ¿no? No tanto derechos individuales, sino derechos de pueblos determinados, y cada vez más eso ha ido evolucionando hacia derechos de la naturaleza, ¿no? En concreto, en Bolivia, en Ecuador, en la Constitución se reconocen los derechos de la naturaleza, ¿no? Un poco entonces, ¿qué ocurre o qué pasa, ¿no? con el niño andino, ¿no? Que cuando yo estaba allí paseando por las plazas de armas, ¿no? Tan famosas que hay en el Perú, ¿no? ¿Qué es lo que veía, ¿no? Básicamente lo que me contaban y lo que me contaba la gente que vivía por allí era que la cultura andina es una cultura de crianza, ¿no? Básicamente se tiene una idea un poco generalizada de que el niño o la niña están insertos en una especie de visión, de conjunto, casi una como visión, a veces casi mitológica, en la que las plantas, los animales, los adultos, los niños, todos forman una gran familia, o ayllu, ¿no? Es el término que ellos usan, ¿no? Que viene del quechua, ¿no? Entonces, en esta visión, el trabajo, por lo que he podido leer en mi investigación, básicamente se entiende como una dimensión más que constituye al niño desde su nacimiento,
y que se entiende o que es útil para desarrollar las capacidades, ¿no? Pues cualquier tipo de capacidades, efectivas, emocionales, habilidades cognitivas, cualquiera, ¿no? Obviamente no lo desarrollan de esa manera, pero un poco es la idea, ¿no? Entonces, el niño no es concebido tanto como un proyecto, la niña no es concebido tanto como un proyecto de persona, que es inmaduro físicamente y mentalmente, sino que es considerado como un miembro de la comunidad y que por lo tanto tiene un rol que jugar, ¿no? Entonces, el trabajo en ese punto de vista no estaría estigmatizado, ¿no? Para ellos de esa manera, ¿no? El niño tiene atributos y tiene responsabilidad desde el momento en el que nace, ¿no? Forma parte de esa familia o ahí, ¿no? Entonces, esto un poco se enfrenta a la idea de la modernidad universalista europea, pongo ahí, la idea de que nosotros hemos tendido, desde la modernidad, a considerar que el niño tiene un espacio de tiempo en el que no sabemos muy bien qué es y lo constituimos a través de la educación hasta que se consigue hacer mayor de edad y por lo tanto se constituye como un ciudadano con responsabilidad, con capacidades, con derechos, ¿no? Se enfrentaría un poco a eso, ¿no? La llamada salida de la minoría de edad que decía Kant, ¿no? Estaría como de fondo, ¿no? Sin embargo, y a pesar de que podamos entrar a intentar conjugar a nuestra visión de los derechos del niño de la infancia con esa visión vamos a decir, más culturalista, en el sentido en el que la cultura juega un papel esencial en lo que es la asociación del niño o su constitución, desde el punto de vista de cómo analizamos la violación de derechos, me parece que hay algunos datos que vienen dados de UNICEF, la Organización Internacional del Trabajo, etcétera, que son innegables, que tienen que ponerse encima de la mesa, ¿no? En este caso, por ejemplo, que el 88% de los niños indígenas sufre algún tipo de pobreza, ¿no? Podríamos dividir las pobrezas en todo tipo, ¿no? Alimentaria, identitaria, ¿no? No sé, todo, etcétera, ¿no? El 6,3% de los niños indígenas de 17 a 18 años ve vulnerado su derecho a la educación, y esto específicamente también hay un problema del abandono del quechua en el caso del Perú. La opción es sustituir el bilingüismo por solamente el habla castellana, y esto me parece que es un problema porque hablar una lengua o no es fundamental para lo que es la constitución de la identidad de un grupo social, étnico, etcétera. Y sobre todo en la zona rural, que es donde mayoría de niños quechua, niñas quechua hay, en mi experiencia con los 3 meses que estuve allí, hay pobrezas específicas que se superponen, ¿no? Que no solamente son de los niños, niñas peruanos y peruanas, sino que encima son de los niños, niñas peruanos, peruanas e indígenas, ¿no? Aparte de la pobreza que ya tienen por el hecho de estar en un contexto, pues, de un país en los que el Estado no llega a todos sitios, ¿no? Entonces, la mayor parte de los pobres extremos en las zonas rurales suelen ser indígenas, ¿no? Y luego la tasa de nutrición en la zona rural que llega al 34% y luego pues sube casi 10 puntos en el caso de si son por el simple hecho de ser de otra cultura, ¿no? Que es la cultura indígena, ¿no? Entonces, ante este reto de estas claras violaciones de derechos, que yo diría que me parecen palpables, y luego que no podemos obviar ese primer papel que considera la cultura, que es esencial, ¿no? A la hora de dar esa identidad al niño, y que por lo tanto es una visión muy clara, ¿no? Cuando uno intenta imponer o exportar instituciones o conceptos que se pretenden ser universales y sin embargo lo implementa en contextos geográficos y culturales que son diferentes, por lo general produce un rechazo, ¿no? Cómo intentar abordar ese rechazo, que me parece que es uno de los problemas de nuestro tiempo, ¿no? Entonces, pues más allá de la concepción de la ILLU, esa familia extendida, que es muy elusiva, y más allá del enfoque OIT-UNICEF, que a veces, si lo tendemos a ver de forma muy etnocentrista, quizás no consigue ser, aunque la idea sea buena de fondo, quizás el fondo sea, o la forma sea un poco etnocentrista, pues la idea de la interculturalidad, que a mí me parece un enfoque que es válido como concepto, y luego pues los psicólogos, los pedagogos, etcétera, lo podrán aplicar en cada materia de trabajo específicamente, ¿no? Yo no puedo porque no conozco ninguna de esas materias, no es mi campo, ¿no? Pero esa interculturalidad de primera reconoce la diversidad lingüística y cultural, eso es esencial, no todos los enfoques reconocen eso y lo intentan conjugar con derechos que también quieren ser válidos universalmente para que pueda entrarse un diálogo, ¿no? Entonces, la idea sería intentar recuperar esas tradiciones, ¿no? Milenarias, porque son milenarias en algunos casos, ¿no? La forma en la que se trabaja la tierra, por ejemplo, en el campo, eso quizás esta sociedad tan urbanizada, ¿no? En Europa quizá lo olvida, ¿no? Lo importante que es el trabajo del campo, ¿no? Responsabilidades que tienen los niños como la siembra, como la cosecha, ¿no? Y luego el núcleo de este enfoque sería, por supuesto, el diálogo, el respeto a la cultura y el pensamiento crítico, ¿no?
que quizá a veces, aunque en Europa se presuma de ello, no lo haya tanto como parezca, ¿no? Y hay muchísimas propuestas, ¿no? Desde la idea esta de la epistemología del sur, de Sousa Santos, ¿no? Este intelectual portugués, que a mí me parece magnífico, filosofía para niños, talleres de filosofía para niños que se hacían en quechua, que los vi, ¿no? Y me parecieron fascinantes, etcétera, etcétera, ¿no? Al final coger esta idea e intentar implementarla de todas las disciplinas, que hay profesionales ¿no? que se encargan muy bien de ello y lo hacen mucho mejor de lo que yo pudiera aquí aventurar, ¿no? Entonces, reflexiones finales, me queda un minuto y termino. Me estoy ajustando bien, ¿eh? La idea, ¿no? La tensión, esta tensión que intenta plantear entre la universalidad y la identidad cultural se tiene que resolver, no con una respuesta definitiva, eso sería muy presuntuoso, ni ser relativista y decir, bueno, pues si hay violaciones de derechos humanos la obviamos, tampoco ser universalista y llegar allí e imponer una especie de visión como que tenemos la verdad absoluta, eso siempre tiene fracasos y patentes. La ILLU no puede eliminarse, pero sí se puede reformar o se puede intentar tensionar, se puede intentar estirar, ¿no? Hacer más plástico para también hacer patentes carencias, ¿no? De esos niños que luego tienen proyectos de vida que no se pueden cumplir, y es fundamental, ¿no? Fomentar el diálogo entre esas tradiciones culturales y esos derechos, me parece, desde la interculturalidad, dando una mayor voz a los pueblos oprimidos dentro de esos países, por ejemplo, eso es importante, y eso empieza por la conquista legal y luego por la transformación de la realidad social también. Y en última instancia, quizá como actitud, ¿no? Cuando vayamos a congresos, cuando escribamos artículos, cuando vayamos a manifestarnos a la calle, cada vez que hagamos cualquier medida o tarea encaminada a atajar este problema, que lo hagamos siempre desde un enfoque pues complejo de análisis, que intentamos simplificar lo menos la realidad para dar cabida a problemas que en sí mismos, a mi juicio, son complejos. Y nada, muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. En segundo lugar, van a presentar la comunicación Javier Poleo y Rocío Alcaide Vives, con la comunicación titulada Intervención con familias y trabajo comunitario. El proyecto Asperones avanza. Como veis, Rocío no ha podido venir hoy, ¿vale? Esto es... la segunda, la tercera, eso. Bueno, antes que nada, aprovechando mientras termináis... Gracias, ha sido rápido. Pues agradecer al Consejo el inicio de este congreso, que creo que es algo que necesitábamos hace mucho tiempo y un espacio de debate bastante importante. Y sobre todo también agradecer la oportunidad de poder contar este tipo de proyectos con los que trabajamos en los espacios y en las zonas, sobre todo con muchas más dificultades, ¿no? Nosotros trabajamos en Málaga, somos INCIDE, somos una organización que llevamos ya 25 años trabajando por la infancia, por los derechos de la infancia. Somos lo que era antiguamente la Liga Malagueña de la Educación y la Cultura Popular, y estamos trabajando en todo lo que son las conocidas como zonas con necesidad de transformación, y en este caso tenemos un tema, una propuesta, un trabajo que llevamos realizando ya desde hace algún tiempo en la zona de Asperones. No sé si conocéis Asperones, ha salido bastante Callejeros y todos estos tipos de programas. Asperones es una zona en la que es una zona de tránsito, conocida como zona de tránsito, en la que, bueno, pues se supone que en la época en la que tuvimos las inundaciones, en el año 85, y los poblados chabolistas que había en Málaga, digamos que lo que hicieron el ayuntamiento fue buscar una solución que iba a ser provisional de realojamiento, digamos, de las familias que vivían en aquellos espacios, en una zona determinada que está justamente entre el vertedero y el cementerio de Málaga. Por lo tanto, ya os podéis imaginar, primero, lo lejos que está de todo, y el tema simbólico ya también lo podemos imaginar, ¿no? Es una zona bastante olvidada, que empezó siendo con casas prefabricadas y ahora actualmente ya prácticamente se ha convertido en otro entorno chabolista, que era lo que se pretendía en su momento pues evitar, ¿no? En la zona de Asperones viven aproximadamente unas 800 y pico personas, ya cerca de 900, son 195 familias, de las cuales nosotros tenemos contabilizado ahora mismo, por el último censo hay 136 niños, ¿no? Y niñas. Entonces, para poder trabajar, porque veíamos que es una zona en la que trabajan, en la que hemos detectado, bueno, hay un 80% de analfabetismo en personas mayores de 25 años, más del 80% de personas que viven allí están desempleadas, y por lo tanto allí se había generado un gueto, además muy endogámico, en el que las familias, al no salir,
se mezclan entre ellas y al final se crea un entorno en el que hay poca salida, ¿no? Pocas oportunidades. Por lo tanto, decidimos nosotros desde la coordinación, y ahí es donde viene el tema del trabajo comunitario. Desde el año 2011 se empezó a trabajar con las entidades que habitualmente hacíamos algún tipo de intervención allí, y nos pusimos en marcha convocando a ayuntamientos, a Junta de Andalucía y a todos los agentes sociales que intervenían o que podían intervenir o dependían a Asperones, digamos, de su intervención en aquella zona, ¿no? Por lo tanto, decidimos trabajar con los niños y con las niñas para favorecer, y como os pongo aquí en el objetivo, aumentar las oportunidades de niños, niñas y jóvenes residentes en la barriada para participar, mantenerse o retornar a los procesos educativos, ¿no? La idea era generar distintas actuaciones coordinadas que nos permitieran promover, por un lado, el estudio, la participación en los procesos educativos, y por otro lado, ayudar a esto a generar actividades de ocio y tiempo libre con las que además trabajamos el tema de los valores y principalmente el salir de ese espacio. Para esto realizábamos, se decidió, ya os digo, en el año 2011 se hizo el acuerdo inicial, y después el programa Asperones Avanza empieza en marzo de 2015, coincidiendo con el periodo de inscripción de los menores en el sistema educativo, para tratar de, justamente teniendo esa fecha, tratar de hablar con las familias y realizar todas estas actuaciones. Para ello iniciamos 4 líneas de acción, en la cual primero, por un lado, teníamos las tutorías individualizadas, tutorías individuales con las que trabajamos, por un lado, hablando con las familias, con las que se llegaba a un acuerdo, un compromiso para implicar a sus hijos e hijas, nietos, sobrinos y demás, dentro de este programa, ¿no? A partir de aquí se iniciaban acciones que tenían que ver ya más con el tema de acompañamiento. Un acompañamiento que, como os digo, por un lado tiene que ver con el trabajo desde el ocio y el tiempo libre con estos menores, pero también un acompañamiento a los propios centros escolares. Estamos hablando de que en estas zonas no hay comunicación apenas, y hay literalmente que acompañarlos a los centros escolares, que tienen que algunas veces cruzar por carreteras bastante largas, ya que no hay camino alternativo, ¿vale? Por otro lado, tenemos el tema del trabajo de la mediación de los referentes, digamos que a cada menor, en este caso estamos hablando de 64 niños y niñas, a cada menor se le asigna un referente que dependerá, digamos, del instituto o el colegio al que vaya o al que acuda. Hay determinados centros, ahí estamos hablando de 7 centros por los alrededores de Asperones, y dependiendo de la zona en la que vivan o la calle de Asperones en la que viva, se le va a asignar al niño un centro, ¿no? Entonces, pues hay 3 referentes que tienen asignada una serie de centros, y entonces el trabajo de ese referente o de esa referente es mediar con los propios centros escolares. Existía un conflicto grande en el sentido de que los centros escolares algunas veces achacaban a las familias el tema de que los niños llegaban tarde al colegio. Entonces el referente o la referente lo que tenía que intentar hacer llegar al centro la realidad de esos menores, como os he dicho, simplemente con el tema de que no había autobuses que los llevaran, no había comunicaciones, y por lo tanto había que acompañarlos por la carretera, y que algunas veces, bueno, pues es cierto que llegaban tarde, ¿no? Y después, evidentemente, ya también trabajábamos con el tema de la coordinación con estos referentes, que estamos hablando de coordinar Ayuntamiento de Málaga, Junta de Andalucía, Universidad, y después todas las asociaciones que veremos a continuación que colaboran en el proyecto. Por lo tanto, es complicado, complejo, pero se ha creado un ambiente realmente interesante de trabajo, y en el que todas las entidades aportan lo que pueden, ¿no? Por tanto, como veis aquí, os ofrecemos un poco la visión de lo que son los técnicos, técnica y técnico. Son 2 compañeros y una compañera, cada una con los centros con los que trabajan, y dependiendo de la zona de Asperones en la que trabaje. Estamos hablando de Asperones tiene 3 zonas. La primera, que fue la que se generó a través de las inundaciones, que es la más grande, digamos. Después tenemos una zona 2, que es ya la zona peor de Asperones, en la que no hay ningún tipo de infraestructura y hay chabolismo. Y la zona 3, que está en una fase inicial de reconstrucción, pero bueno, al final parece que se va a quedar siempre en nada, ¿no?
Como veis, ahí tenemos los logos de las entidades, universidad, como digo, ayuntamiento, ABRA, que es de la Junta de Andalucía, la Asociación Chaborrillo, que es de allí de la zona, MIES, estamos nosotros, que somos los que coordinamos el proyecto, ACCEN, Cáritas, y como no, ya, como siempre, casi todo lo que tiene que ver con el tercer sector, la obra social La Caixa, que es la que ha decidido apostar por el proyecto y está haciendo una aportación económica bastante importante para que sea posible, ¿no? Entonces, pues estos son un poco los resultados que nos ha ofrecido el proyecto. Para el tema de la promoción de cursos, los jóvenes y las jóvenes que han finalizado con éxito el curso, tenemos un éxito del 70%. ¿Vale? En cuanto a la obtención del graduado de secundaria, como veis ya es incluso mayor, estamos hablando del 75%, jóvenes que han pasado ya o pasan ya a la fase ya de instituto, ya han terminado la secundaria. A estos jóvenes además se hizo una iniciativa bastante curiosa que propusieron ellos mismos, que fue hacer un mural de las estrellas, en la que se ponía en el centro escolar, en uno de los centros escolares, se pusieron estrellas con los nombres de los jóvenes que habían terminado la secundaria, para un poco que sirviera de ejemplo para el resto de jóvenes, ¿no? Y después, como digo, hay una fase importante, que es la del retorno al sistema educativo de menores de entre 16 y 18 años, y se ha logrado que el 76% de los jóvenes que participan en nuestro proyecto vuelvan al sistema educativo. Muchas gracias. Aquí tenéis nuestros datos y cualquier cosa, cualquier duda, aquí estamos, ¿vale? Gracias. En tercer lugar, presenta la comunicación Elena María Gallardo Nieto, con la comunicación titulada La transexualidad infantil y la perspectiva de resiliencia en la intervención social. Muchas gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Elena María Gallardo Nieto y soy estudiante de aquí de la Facultad de Trabajo Social, estoy ya en el último curso y he de decir que desde antes incluso de entrar en la carrera he tenido bastante interés por estudiar temas de identidad y sobre orientación sexual, y hace un año aproximadamente, cuando se realizó aquí el Congreso de Infancia de Realidades Adultocéntricas, tuve la suerte junto con María de encontrarme con una maravillosa persona que se encargaba de estudiar la transexualidad infantil y visibilizar esta realidad en congresos, luchando por sus derechos, poniendo en cuestión cuáles son los valores y cuáles son las realidades que se están teniendo en cuenta cuando se ven casos de transexualidad infantil, por ejemplo, en la escuela. Este es un pequeño trabajo, esta comunicación es un pequeño trabajo de un proceso que hemos empezado María y yo este año y que espero al que le están poniendo bastante ilusión y que esperemos que se lleve a cabo, un proyecto de investigación en el que intentaremos darle voz a esos niños en la escuela para saber si de verdad sufren o no esa discriminación y qué es lo que quieren, qué es lo que sienten y cuáles son sus necesidades. Para ello voy a tratar 3 pequeños puntos: la realidad de los nuevos casos de transexualidad infantil en España, esa nueva corriente de casos que están apoyados por sus familias, la transfobia como problemática social y, en tercer lugar, el trabajo de intervención apoyado por la perspectiva de resiliencia. En primer lugar, voy a hablar de esta nueva corriente de casos, en la que la diferencia es que las familias apoyan a esos niños y no los expulsan, no los reniegan, sino que los aceptan y prefieren reconocer esta identidad que ellos sienten en lugar de la que se les asignó al nacer, esa identidad sexual que fue completamente asignada. Por lo que le dan ese derecho a autodefinirse, a autodeterminarse y como único sujeto de su propio cuerpo, como titulares de ellos, a decidir como titulares del mismo, son los únicos que pueden llegar a decidir, con la única meta de conseguir el bienestar completo de su hijo en el presente y en el futuro. En cuanto a la definición de transexualidad infantil, no puedo basarme en una definición médica porque todas están cargadas de estereotipos y de generalizaciones, por lo que voy a tratar la transexualidad infantil como ese fenómeno en el que los niños se enfrentan a las normas binarias de género de hombre y mujer correspondidas con masculino y femenino, ya que se identifican de manera contraria a lo que se les asignó al nacer. Simplemente.
por lo que la transexualidad como identidad de género choca completamente con esos cánones binarios por los que está soportada la sociedad. Y estos niños, aunque no queramos verlo, en los transexuales ya adultos ya se sabe, van a tener que enfrentarse con una expectativa de futuro bastante negativa a todo lo que es apropiado no en su vida, con juicios de valor y con todo tipo de cuestiones. Por lo que no veo que exista un problema en sí esta identidad, al revés, únicamente el problema está en la rigidez de las normas sociales que ejerce la sociedad a estos nuevos modelos de sentir como problemática social. Y esta situación de diferencia es lo que provoca la situación de desigualdad, de verse en una situación inferior al conjunto de la sociedad. Pero no solo esta propia situación ha tenido que ver, sino que también la comunidad médica ha tenido su aporte, patologizando todo este tipo de identidades. Por ejemplo, como ha habido otros ejemplos famosos, como fue el de la homosexualidad, desde el año 52 al 90 fue catalogada como trastorno mental por la Asociación Americana de Psiquiatría, que tiene una vital importancia en la academia, como podemos ver en todas las disciplinas. En este caso, la transexualidad infantil está catalogada como trastorno de la identidad sexual o disforia de género por el mismo manual de la Asociación Americana de Psiquiatría y también por la Organización Mundial de la Salud como los desórdenes de la identidad de género. Y que aunque estas calificaciones nos puedan parecer simples y que pueden darle un nombre para los médicos y psiquiatras, la verdad es que tiene bastante incidencia porque obliga a estas personas a que tengan que evaluarse psiquiátricamente para poder obtener un tratamiento hormonal o quirúrgico que deberían tener por derecho como personas que son. Y hablando de transexualidad infantil en la infancia, me parece importante tener en cuenta lo sensible de este periodo, la sensibilidad que debe tener el trato y la intervención con niños de estas edades, ya que el periodo en el que se forma la identidad personal como proceso, un proceso en el que influye todo, tanto la persona como la familia, como los grupos de iguales y también las interpretaciones que se sacan de todo tipo de experiencias. Y es en este momento en el que los niños, desde una edad muy temprana, como pueden ser los 4 o 5 años, cuando empiezan a sentir esta presión social de tener que encajar en uno u otro cajón de hombre o mujer y empiezan a llegar a ser personas que no cumplen o conforman los mandatos de género, ya que sienten el género simplemente de manera diferente. Y como ya he dicho antes, esta identidad de género no es una problemática, sino esta diversidad y el adquirir esta posición de desigualdad y de inferioridad es cuando pueden llegar a producirse el siguiente fenómeno, que es la transfobia, como el conjunto de conductas discriminatorias y actitudes negativas de todo tipo hacia las personas transexuales por cuestión de género. En el caso de la transexualidad infantil tiene bastante importancia, ya que la escuela, como ya sabemos, y los espacios de socialización son críticos y tienen muchísima importancia en su desarrollo y en su día a día. Y tenemos que darnos cuenta que, aunque nos parezca triste, la transfobia, este comportamiento es simplemente el reflejo de la expresión social de desprecio a esta nueva, a esta diversidad y a esta diferencia. Y me gustaría resaltar en este caso una de las maneras más sutiles de maltrato, que puede ser el primer paso, que es el no reconocimiento o la no determinación y aceptación de la identidad que esa persona siente como propia, en este caso de los niños, y restándole importancia y los valores que ellos tienen como personas, dejándole la posición de menores, como se les quiere llamar. Y como bien dice Félix López en su libro, estoy totalmente de acuerdo con él en que en el caso en el que los padres no acepten la identidad de género de su hijo, debería estar cometiendo un delito de maltrato y que debería estar tipificado y enjuiciado. Y creo desde mi planteamiento que la principal herramienta de cambio de este tipo de comportamientos, y no solo de este tipo de comportamientos, sino más allá, no solo erradicando la transfobia y las acciones de odio, está en la educación, en las bases de la educación y en cómo se está formando esta sociedad en el sistema educativo. Por lo que creo que es imprescindible hacer una revisión de las bases de este sistema. Y en este planteamiento me apoyo principalmente en la perspectiva de resiliencia. Como ya sabemos, la mayoría de los que estamos aquí, bueno, la resiliencia en las ciencias naturales se habla de la capacidad del acero o de algunos metales para recibir golpes y para volver a su forma original. Y en las ciencias sociales se coge este término
para hablar de la capacidad de las personas, capacidad que se forma en el proceso vital, no en un estado, para poder recomponerse y para poder afrontar problemas. En este caso no solo desde la perspectiva individual, sino también familiar, es decir, de tratar a la familia como una institución y no como un conjunto de personas individuales que no tienen nada en concreto, como una institución fuerte que se enfrenta a situaciones y que esas situaciones son simplemente momentos de reparación, de reafirmación y de crecimiento conjunto. Y esta perspectiva de resiliencia debería tratarse de la intervención con este tipo de casos. Y creo que el trabajo social, bueno, desde mi punto de vista, que es la disciplina en la que me encuentro, aunque muchas más disciplinas creo que deberían apropiarse de este espacio, empezar a intervenir, a investigar y a dar a conocer, no solo a dar a conocer cuáles son las necesidades y a luchar por ellas. Y creo que el trabajo social, en esa intención de valorar los derechos humanos y de llevar a la práctica esa investigación y de intervención a la misma vez, creo que es muy necesaria su aparición en esta realidad, para poder favorecer en realidad los derechos de la infancia, que están siendo claramente vulnerados en este caso. Y en cuanto a la teoría de la resiliencia, a la perspectiva de resiliencia, me gustaría citar a Walsh 2004, que dice que se ha demostrado que la resiliencia se forma no a pesar de la adversidad, sino que se forma gracias a esta, porque como ya sabemos, la adversidad y los conflictos sacan lo mejor que llevamos dentro. Y es que uno de los puntos más importantes de la perspectiva de resiliencia es esa reinterpretación de los traumas. Y de verdad, desde el trabajo social debemos ofrecer esas herramientas, esas estrategias a las personas para poder afrontar y sacar lo mejor de estos traumas y de estas experiencias negativas. Y por último, me gustaría hacer referencia a esta nueva corriente que me sorprende y que siento admiración, que son estas asociaciones y organizaciones como son Crisali y Fundación Daniela, por ejemplo, a nivel nacional, que son asociaciones formadas por personas transexuales y en el caso de Crisales por familias que tienen menores hijos e hijas transexuales y que luchan por la inserción de sus hijos, por la lucha de sus derechos, tanto en el colegio como en los grupos, como en todo tipo de cuestiones que van a tener vital importancia en su vida. Y todos tenemos que ver un poco las noticias para darnos cuenta de casos de madres que se han movilizado contra los colegios, que han demandado, que se han enfrentado a parroquias, a obispos y a grupos, para darnos cuenta que esta realidad está aflorando y que tenemos que apropiarnos de ella. Y por nuestra parte, tenemos que darle más difusión y empoderarlo en todo lo que podamos. Aunque creo que sí me gustaría hacer un apunte a este tipo de lucha, aunque sí quiero ser realista y ver que para luchar y para hacer ver estos derechos tenemos que ver qué es lo que queremos y, mientras tanto, qué es lo que vamos a hacer. Entiendo que lo que se pretende de este tipo de movimientos es integrar a los niños dentro de la sociedad, dentro de su grupo y darles los derechos que merecen, pero sí es verdad que el tipo de protesta e intervención que se está haciendo es bastante a corto plazo y que de alguna manera está reproduciendo los cánones binarios que ya están en la sociedad, haciendo a su hijo, en último lugar, volver a encajar en uno de esos dos cánones, por lo que me gustaría hacer una revisión e ir un poco más allá en ese tema. Y muchísimas gracias al grupo de organización y un placer. En cuarto lugar, presenta la comunicación Sara Guindo Morales, titulada Políticas de emprendimiento, desafío del desempleo. ¿Tiene aquí la presentación? No. Ah, vale. ¿Está encendido? Sí. Puede hablar. Vale. Buenas tardes. Ante todo, agradecer a la moderadora que me haya otorgado el turno de palabra, así como al comité científico y colaboradores que han estimado conveniente mi presencia hoy en este congreso. Para introducirnos en la materia, tenemos que partir de la premisa de que el Gobierno legislador utiliza indistintamente los términos de emprendimiento y autoempleo. Dicho esto, con este texto, aparte de una obligatoria introducción sobre el emprendimiento como una de las salidas para combatir la falta de puestos de trabajo que existe actualmente en nuestro país,
He procurado, en primer lugar, presentar los obstáculos a los que se enfrentan los autónomos a la hora de crear una empresa, siendo a día de hoy el más importante la capacidad económica del emprendedor. Y, en segundo lugar, examinar las políticas de emprendimiento de España, elaboradas con la finalidad de promover el espíritu empresarial, elemento esencial para la futura prosperidad de la economía. En este contexto, procurando lograr el ambicioso objetivo de frenar el desempleo juvenil, para así conseguir aumentar el poder adquisitivo del hogar familiar, reduciendo por ende la tasa de pobreza infantil, no hay duda de que una de las pocas salidas para combatir la falta de empleo es el emprendimiento, ya que por un lado una forma de abandonar esta situación es autoemplearse, estableciéndose la persona como empresaria, y por otro lado, y como consecuencia de la anterior afirmación, la creación de empresas suele llevar consigo la creación de empleos. El emprendimiento en la actualidad se concentra principalmente en el colectivo juvenil, ya que los jóvenes demandantes de un primer empleo, bien por defectos de cualificación o bien por estar formados en profesiones cuyo mercado potencial está saturado, encuentran en el trabajo autónomo la única vía de inserción en el mundo laboral. Sin embargo, para establecer un entorno favorable a la creación de empresas, han de eliminarse todos los obstáculos que desalienten a los ciudadanos para crearlas, los cuales han sido tradicionalmente de 4 tipos. 1. La excesiva burocracia administrativa a la hora de crear una empresa. 2. La dificultad para que los autónomos puedan acceder a créditos o servicios financieros con los que poner en funcionamiento su negocio. 3. La ausencia de formación empresarial para afrontar los nuevos retos a los que se tienen que enfrentar. Y 4. Las cotizaciones a la Seguridad Social que gravan el autoempleo. En este sentido, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social elaboró la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016, que dio lugar a la puesta en marcha de la tarifa plana en la cotización a la Seguridad Social para los nuevos autónomos, además de numerosas leyes sobre este tema, estableciendo una serie de medidas, algunas modificadas por la reciente entrada en vigor de la Ley 31/2015 de 9 de septiembre, entre las que se encuentran, por ejemplo, la capitalización de la prestación por desempleo, la compatibilización de la prestación por desempleo con el inicio de una actividad por cuenta propia o incluso la posibilidad de que aquellos que tengan derecho a una prestación por desempleo puedan reanudar el cobro de la misma tras darse de baja en el régimen especial de trabajadores autónomos. Todo ello con el objetivo de ayudar a paliar los precitados obstáculos. De lo que no hay duda es de que de todos los efectos de la crisis económica y social que nos encontramos atravesando, el desempleo juvenil es uno de los que más preocupación suscita. Porque aunque es cierto que este fenómeno económico ha contribuido a empeorar esta situación, el acceso al mercado de trabajo de los jóvenes presenta algunos desequilibrios de carácter estructural, como lo demuestra el hecho de que en los años de mayor crecimiento económico la tasa de desempleo joven nunca descendió del 18%. Por tanto, la creación de empresas por parte de los jóvenes mediante esta figura es una de las posibles soluciones para superar esta grave situación. El problema de esta cuestión consiste en que el emprendimiento por necesidad, como salida al mercado de trabajo en muchas ocasiones, antes que como oportunidad de negocio, aumenta las posibilidades de fracaso, especialmente cuando se realiza con escasos recursos económicos. No ha de obviarse que el ser humano racional tiende a la seguridad más que al riesgo, lo que unido a la falta de confianza de la época que vivimos y al temor infundado de perder lo poco que se tiene con tendencia a la capitalización, hagan de estas medidas de fomento público del autoempleo y del afán y el empeño articulado por intentar ofrecer un emprendimiento fácil y de beneficios económicos, un esfuerzo insuficiente por parte del legislador que al fin y al cabo se revela inservible y en vano, pues en realidad las tasas de desempleo en España siguen en auge. En definitiva, teniendo en cuenta la situación de recesión económica actual, en donde el crédito no fluye y está muy restringido y el consumo se contrae y es reducido, no solo con las medidas recogidas en las leyes sobre esta materia podría producirse un impulso real del emprendimiento por parte de los jóvenes, pues la solución al problema del desempleo no reside exclusivamente en la creación de una política de fomento del emprendimiento, sino en la creación de las necesarias condiciones económicas, sociales y políticas que permitan un desarrollo económico continuado y estable. Y con esto pongo fin a mi intervención. Muchas gracias. En quinto lugar, presenta la comunicación Pompeyo Gabriel Ortega Lozano con el título Empleo y desempleo juvenil, retos del derecho.
Buenas tardes a todos. Lo primero de todo me gustaría agradecer a la moderadora que me haya otorgado el turno de palabra, así como al comité científico y a los colaboradores que me hayan permitido estar hoy aquí presente en este magnífico Congreso Internacional contra la Pobreza Internacional Interuniversitario contra la Pobreza Infantil en el Mundo. Pero, para no demorar más mi intervención, voy a comenzar directamente con la presentación de mi comunicación. Con este texto, aparte de una obligatoria introducción sobre el contexto económico-social en esta materia, en materia de empleo y de desempleo, hemos procurado, en primer lugar, explicar las tendencias actuales y venideras de los modelos de protección social contra el desempleo juvenil. En segundo lugar, examinar los desafíos que enfrentan los jóvenes en materia de desempleo. En tercer lugar, presentar respuestas políticas para mejorar el sistema de protección de los jóvenes ante el perverso mercado de trabajo. Y en cuarto y último lugar, analizar las principales reformas, las principales modificaciones de la reciente Ley 31/2015 de 9 de septiembre, por la que se modifica y actualiza la normativa en materia de autoempleo y se adoptan medidas de fomento y promoción del trabajo autónomo y de la economía social. Lo anterior, otorgando una serie de razones que nos hace poder resumir el texto con una sola afirmación como la siguiente. Nuestro legislador se ha desorientado errando en las modificaciones legislativas abordadas, sin que éstas se encuentren justificadas, no siendo acorde a los principios que debe regir nuestro ordenamiento jurídico, mercantilizando la relación laboral, disminuyendo los derechos de los trabajadores y otorgando mayores facilidades para la extinción de los contratos laborales. Todo ello sobre la base errónea de flexibilizar y liberalizar la regulación del mercado de trabajo, razón por la que debería de procederse a una reforma legal exhaustiva si quiere mantenerse el fin último del derecho del trabajo clásico y intuitivo, o, en su defecto, procederse a la constitución de un nuevo derecho flexible y liberal del trabajo. Y es que el mercado de trabajo y su protección por desempleo acaba convirtiéndose en un sistema que protege a los que están dentro y han tenido una carrera de seguro estable, pero que deja sin protección o con una protección muy reducida a los que no han entrado en el sistema o a los que han salido de él como consecuencia del desempleo de larga duración. En este escenario y en la situación actual, no se han de olvidar las progresivas reformas parciales y significativas que se han reflejado en la regulación de las modalidades extintivas del contrato de trabajo, afectando, por supuesto, a los derechos fundamentales de las personas trabajadoras. Estas reformas se han producido en un contexto político e ideológico que ha defendido a ultranza que la regulación rígida del trabajo y del mercado de trabajo en favor de la tutela de la parte débil, es decir, del trabajador, es la principal culpable de la pérdida de empleo y en consonancia de la extinción de los contratos laborales. En lógica consecuencia de la afirmación anterior, se ha considerado que el empleador posee unos altos costes económicos para contratar, mantener o despedir a los trabajadores y, sobre todo, dificultades serias para la gestión ordinaria de la mano de obra de los mismos, de los empleados. Además, por las elevadas tasas de desempleo juvenil, la política legislativa actual ha decidido calificar a esta cuestión de problema estructural. Ex apartado segundo de la introducción de la Ley 11/2013 de 26 de julio de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento de la creación de empleo, que dispone, y cito literalmente, lo siguiente. El desempleo juvenil en España es un problema estructural que se ha visto agravado por la crisis y que presenta graves consecuencias para la situación presente y futura de los jóvenes españoles y limita el crecimiento potencial de la economía española en el largo plazo. Conclusión. Podríamos concluir afirmando que en estos momentos y dentro del régimen de protección del desempleo juvenil, la tutela ofrecida se encuentra concluida, por lo que el sistema, a grandes rasgos, se encontraría prácticamente lacrado, sellado. Pero claro, desde esta concepción, la crisis económica se transforma en una crisis de empleo que paradigmáticamente termina fracturando, segmentando y enterrando a los que no tienen empleo o, en su defecto, poseen un empleo, pero en términos y en condiciones estrictamente precarios. En definitiva, actualmente, España es un país que se fundamenta en un derecho del trabajo de marcados tintes liberales con el único y buen objetivo de crear empleo a cambio de la reducción de los derechos de las personas conseguidos y conquistados tras muchos años de avances paulatinos y progresivos. Por ende, se disminuye de un plumazo la calidad,
la estabilidad, así como la seguridad en el empleo, a la vez que se pone entre serios interrogantes el valor auténtico y genuino del derecho social al trabajo. Y con esto pongo fin a mi intervención, no sin antes agradecer y felicitar a la organización de este magnífico Congreso Internacional e Interuniversitario. Quedo a vuestra total disposición. Gracias. Y en último lugar, presentan una comunicación Blanca Carrillo, María Mercedes Fernández y Rocío Villatoro, con el nombre Respeta mi infancia. Qué nombre más bonito. Por una atención integral con niños y niñas en riesgo de exclusión social. Hola, perdón. Buenas tardes. Yo soy Rocío, Mercedes y Blanca. Y bueno, nosotras somos maestras las tres y nos dedicamos al trabajo con niños con necesidades educativas especiales, que bien o son transitorias, como el caso de niños hospitalizados, niños enfermos, o permanentes, en el caso de niños que presentan alguna discapacidad o trastorno, o bien están en riesgo de exclusión social. Pero sobre todo somos personas que trabajan con niños. Por lo tanto, hemos visto importante y fundamental introducir en nuestra práctica diaria el trabajo sobre la inteligencia emocional, que no es más que enseñar a los niños a sentir y a respetarse a sí mismos cómo se sienten, porque tienen derecho a sentir diferentes cosas. Y doy paso a mis compañeras porque yo sinceramente no puedo más. Bueno, sí. Como ha comentado mi compañera, pues hoy día nosotros nos dedicamos al ámbito educativo y nos encontramos con un enfoque muy académico. Es decir, nos interesa mucho trabajar el currículum, dar unos contenidos, abordar una serie de tareas y dejamos un poco de lado ese sentir, esas emociones que tienen los niños. También se habla mucho del tema de competencias clave, trabajar por competencias clave, la nueva ley educativa, trabajar competencias clave, que el niño sea competente. ¿Cómo podemos llegar a hacer un niño competente si nos centramos mucho en ese currículum y no en lo que él siente, en lo que él vive, en lo que él necesita? En este sentido, abordamos la comunicación desde esa igualdad de oportunidades en situaciones de pobreza. No tanto pobreza como puede ser de economía, sino pobreza de esos recursos, de esa estimulación, de esos medios, de poder dar respuesta a esas necesidades. Como decía mi compañera, pues hablamos de dos realidades diferentes. Necesidades educativas especiales transitorias, que son aquellas de niños que presentan algún tipo de enfermedad o que tienen algún tipo de enfermedad en la que mínimo cuenta lo que es un mes en el que ellos van a tener una ausencia o van a faltar a su centro escolar. ¿Eso que implica? Que están alejados de esa socialización y de ese aprendizaje emocional con otros compañeros. En este sentido es cuando surge esa pedagogía hospitalaria, domiciliaria, cuando están en casa, con doble función, una función terapéutica y una función pedagógica. Es decir, no olvidamos ese currículum, porque la escuela tiene que estar presente, pero igualmente tenemos que trabajar esas emociones, que ese niño sea capaz de demostrar, de dar a conocer qué siente o qué le ocurre, es decir, llamar a las cosas por su nombre, qué es lo que le ocurre y qué necesita. Dentro de esa que necesita están también sus necesidades, tanto familiares, es decir, a ese niño le acompaña una familia, tiene una enfermedad, llega esa enfermedad de esa familia, cómo se aborda, qué es lo que necesita esa familia, qué le podemos aportar nosotros como maestros a esa familia. Escolares, no olvidamos que ese niño tiene que tener, esa escuela tiene que estar presente, esos compañeros, y en ese caso también sociales y personales, es decir, sus propias necesidades y las de su entorno. Y en las permanentes, pues destacamos a aquellos niños que presentan algún tipo de discapacidad. En estos niños, pues planteamos una serie de cuestiones, es decir, hay que respetar esa infancia. Es decir, esos niños están durante el periodo de la actividad escolar, de 9 a 2 están en un centro y por la tarde tienen esas actividades necesarias que favorecen su desarrollo, logopedia, fisioterapia o algún otro tipo de actividad que bien puede darse en su propia casa, en su propio entorno o bien en un gabinete. Pero nos encontramos con 2 situaciones. Combinar la situación familiar, esa posibilidad, esa disponibilidad horaria, ese cambio de horario, es decir, cuando el niño está en el centro por la mañana no hay problema, en el momento que llega la tarde hay que ir al gabinete, hay que ir a esta actividad, tenemos esta otra tarea que realizar y si nos metemos, y si es en la casa igualmente
volvemos a entrar en un espacio que es del niño. ¿En qué momento el niño? Es decir, todas estas actividades son necesarias, pero no podemos perder de vista que sigue siendo un niño, una niña, y que por tanto tiene una serie de necesidades. Necesidades que nosotros agrupamos en 4 bloques. Necesidades físicas, es decir, requiere de ese espacio que le permita poder desarrollarse, poder interactuar con otros. Necesidades sociales, en esa interacción con los demás, poder interactuar con otros, poder desarrollar esa inteligencia emocional, esas competencias sociales, esa relación con los otros. Emocionales, también comprender qué le pasa. Si estamos en el caso de un niño con una necesidad, con una enfermedad, puede ser desde una operación hasta que tenga un cáncer, ese niño puede experimentar una situación de rechazo, de miedo, de ira o simplemente de resignación. ¿Cómo gestiona esas emociones positivas y esas emociones negativas? Es decir, necesitamos conocer esas necesidades y por tanto abordarlas. Y en último caso también comunicativa. Es decir, hay niños que en un primer momento pueden mostrarse más reacios, más cerrados a poder expresar qué le ocurre, tanto si hablamos de una enfermedad como si tiene una discapacidad y está todo el día que si tengo logopedia, que si tengo fisioterapia. Es decir, qué siente el niño, qué necesita y por tanto darlo a conocer. Siempre y cuando podamos cubrir sus necesidades y sin olvidarnos de uno de los derechos principales del niño como es el derecho a la educación. En este sentido, ¿qué podemos hacer nosotros o qué hacemos nosotras como maestros cuando nos encontramos con niños en esta situación? Y en este sentido ya continúa mi compañera. Bueno, nuestra propuesta de intervención pues va a ser la siguiente. Nos planteamos primero cómo vamos a trabajar con un alumno cuando se encuentra o bien hospitalizado o bien en un gabinete. Vamos a partir del trabajo de las competencias afectivas, como bien ha dicho mi compañera. Es importante la actitud que el maestro o maestra tenga hacia ese alumno porque no está en una situación muy favorable. Entonces, una vez que llegamos a la habitación del hospital, pues lo que vamos a hacer, nuestra actitud va a ser muy positiva. Sobre todo lo vamos a motivar y le vamos a dar un afecto y un cariño que posiblemente le ayude para salir de esa situación. Tiene mucho que ver este punto con lo que nuestra compañera anteriormente decía, con la resiliencia, la capacidad que tiene una persona para salir adelante ante alguna acción, algo que le sobrelleva, ¿no? Nuestra propuesta va a ser la humanización de espacios. Vamos a intentar que este alumnado, en la medida de las posibilidades, esté en conexión con su entorno escolar, ¿vale? Porque imaginaros en una habitación de un hospital, una habitación fría, las paredes blancas, pues vamos a intentar, por ejemplo, que ese alumno trabaje y a través de sus trabajos pues plasme su entorno escolar, bien mediante fotografías o bien mediante murales hechos por él mismo, para que él se sienta cómodo y se sienta en un colegio, ¿no? No es así, pero lo vamos a intentar. Vamos a intentar normalizar su situación. Proponemos también una evaluación y una planificación escolar. De ahí nos vamos a coordinar sobre todo con su centro de referencia, con todos los agentes que intervienen con este alumno, ya sean el tutor o tutora, los maestros, educadores, monitores de educación especial. Siempre una coordinación y una colaboración estrecha, porque tenemos que remar todos en la misma dirección, si no esto no funciona. Como bien se dice, el barco se hunde, tenemos que remar en la misma dirección. Y vamos a plantear una serie de actividades. Hemos propuesto 4 actividades, nos conocemos y presentamos, las cosas buenas del otro o de la otra y entre todos y álbum de recuerdo. Quiero destacar las cosas buenas del otro de la otra, ya que en esta actividad lo que vamos a plantear es que nosotros como maestros y maestras siempre tendemos a ver lo negativo de un alumno, siempre tendemos a ver que el niño no me trabaja, que el niño no hace los deberes. Bueno, pues con esta actividad queremos que el niño saque lo positivo, me trabaja, hace los deberes, está motivado. ¿Cómo lo vamos a plantear? Pues lo hacemos el trabajo en pareja, le damos un folio y que el niño apunte lo positivo, todo lo positivo. Siempre hay algo positivo que sacar de una persona, siempre motivarlo. Y por último quiero destacar
que lo he hablado anteriormente, la coordinación, este enfoque multidisciplinar entre familia y escuela. Hemos de remar en la misma dirección y, sobre todo, quiero destacar dos aspectos básicos: el respeto y la profesionalidad. El respeto de la familia hacia la escuela y la escuela, pues, ser lo más profesionales posibles, porque estamos trabajando con un alumnado con unas posibilidades mínimas. Y doy paso a mi compañera para terminar. A ver si puedo. Bueno, en definitiva, lo que en pocos minutos hemos intentado compartir con vosotros es que hay que valorar cada caso particularmente y hay que plantearse esta intervención como un reto porque estamos trabajando con niños que están sufriendo muchos traumas y muchos dramas a una edad en la que no deberían de tenerlo. Están sufriendo separación de sus familias durante muchas horas, están sufriendo miedo, están sufriendo mucho estrés, están sufriendo en muchas ocasiones el miedo a una muerte prematura, ¿no? Y luego también este trabajo se tiene que llevar a la familia. Muchas veces no es tanto que aprenda a escribir como que aprenda a saber qué es lo que le gusta. Y bueno, nosotros lo que nos encontramos fue con la necesidad de tener que atender a las necesidades que se plantean y reajustar el equilibrio que perdieron por ser niños. Y nada más, si tenéis alguna duda, estamos aquí para que nos respondáis, para que nos preguntéis, perdón. Y también quería dar las gracias a toda la organización del Congreso. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos los comunicantes. Hemos aprendido de cada uno de vosotros. Digamos que con esta gira nos llevamos un pedacito de todos los profesionales y esas ideas las vamos incorporando a lo que será después nuestro plan estratégico. Pero ahora un turno de preguntas o reflexiones entre vosotros y curiosidades que queráis preguntarle a otros comunicantes o incluso entre vosotros. ¿Quién se anima a lanzar la primera pregunta? ¿Nadie? No. Que somos pocos. ¿No queréis preguntaros? Yo creo que se han debatido y se han presentado aquí investigaciones y propuestas muy, muy interesantes. Esta mañana tenía lugar el Congreso Infantil aquí, donde han venido unos 50 niños de un colegio de aquí de Granada y ellos nos ofrecían sus ideas y sus opiniones respecto a la pobreza infantil y a la construcción de un mundo mejor. Y fijaros, ellos hablaban del derecho al trabajo, a ver los nombres, que no me acuerdo. Elena, Sara y Pompeyo nos hablaban sobre el derecho al trabajo, la problemática que existe actualmente respecto al desempleo juvenil, y los niños pues nos pedían eso, que sus padres y sus madres tuvieran un trabajo para poderles sacar a ellos adelante. También se ha hablado de un aspecto muy importante, que lo ha hablado Elena, que me parece que hay que visibilizar y hay que dar, yo pienso que todos los niños tienen cabida en esta sociedad, todos los niños. Y yo te admiro, Elena, también por dar a conocer y visibilizar pues la transexualidad infantil, porque todos los niños se merecen respuesta, todos. Y con eso pues también me acerco a vosotras. Habláis de niños que presentan necesidades educativas especiales. Lo bonito que es esa diversidad que nosotros nos encontramos día a día en nuestras aulas. Os habéis centrado en el aula hospitalaria, concretamente. Nosotros el lunes yo tuve la oportunidad, junto con otros compañeros, con Gina, de ir al aula hospitalaria del Hospital de la Fe de Valencia. Allí vimos cómo trabajan esos niños y niñas. Lo natural, o sea, si un niño, por ejemplo, llega con un vendaje en la cabeza, los demás no se quedan asombrados con ello, sino que lo ven algo natural. Y la manera de trabajar ahí hace que, digamos, se olviden un poquito de lo que a ellos les pasa y se centran en su ambiente y en las relaciones con sus compañeros. Y eso es muy importante. También se ha hablado, Javier y Rocío han hablado me parece muy interesante el proyecto que estáis llevando a cabo. Una de las conclusiones que nosotros estamos obteniendo con los grupos de expertos,
también con los ponentes, ese trabajo en red y en equipo. Eso es fundamental y esencial si queremos que estos proyectos sigan adelante. Uno no puede hacer nada, pero si distintos profesionales nos unimos, sí podemos hacer muchísimo. Y admiro el proyecto que estáis llevando a cabo, sobre todo el éxito que estáis teniendo, los logros que estáis teniendo con los niños y las niñas. Me parece muy, muy interesante. También me ha encantado la experiencia de Daniel, me ha encantado. Hablamos de interculturalidad y hablamos también de esa necesidad de respetar la diversidad lingüística de cada niño y niña. El otro día tuvimos la oportunidad de ir a 2 colegios de Murcia, donde casi todo el alumnado es marroquí, y allí se respeta su lengua también materna. Ellos hablan, o sea, han aprendido el castellano, pero también mantienen su lengua y no la pierden, y eso es el enriquecimiento. Me ha parecido muy, muy interesante todo lo que has hablado, la verdad. No sé si me quedó alguien, yo creo que he hablado de todo. Yo felicitaros, de verdad, por todas las conclusiones que nos habéis presentado aquí, y nosotros nos llevamos ese granito de arena de cada uno de vosotros. Así que os felicito y muchísimas gracias.